Oh divino niño, consuelo de los cristianos, este día sábado, 1 de julio, año 2023, ponemos en tus benditas manos el Evangelio de hoy, según San Mateo en el capítulo 8, versículo del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: e hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, que todos y cada uno de ustedes tengan un bendecido inicio del mes de julio. Pongamos este nuevo mes, el mes del Divino Niño Jesús, en sus benditas manos, diciéndole con fe: tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los angustiados y alivio al corazón mío. En el Evangelio proclamado, ¿cuál es el contexto? Un oficial romano pidiendo a Jesús que curara a un criado, a un trabajador, a un discípulo de este oficial. Y Jesús dice: en este momento yo voy a curarle. Y el oficial contesta: basta con que digas una palabra y mi criado quedará sano. Basta con que digas una palabra y mi criado quedará sano. Pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿en qué momento de la Santa Misa nosotros realizamos esta expresión de fe? Porque es una fe tan grande de este oficial romano. ¿En qué momento de la Santa Misa decimos: Señor, no soy digno de que entres de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme? ¿Cuánta fe, hermano, hermana, encontramos en este hombre? Ahora comprometámonos nosotros. Primero, a orar a Jesús, a orar a Dios. Segundo, comprometámonos a pedir a Jesús por los demás. Lo mejor que podemos hacer, lo primero y lo más grande que podemos hacer, es orar por los demás. Qué bueno que hoy usted le diga, y todos los días le diga a Jesús: tengo en casa un familiar que esté enfermo, tengo allá un amigo, un vecino, un conocido, un pariente que esté enfermo, sufre mucho, tengo a alguien que está con problemas, con dificultades. Señor, ayúdame, danos tu sanación, danos tu fortaleza, danos tu bendición. Y qué bonito poder escuchar de Jesús que le dice a usted:
y me dice a mí, en este momento, voy a curarlo. Pero le dijo al oficial, que se cumpla según tu fe. Entonces, ¿con cuánta fe nosotros le pedimos al Señor? Como un amigo ruega a Dios por otro amigo. Lamentablemente a veces en la sociedad, como el uno lleva al otro, ¿a dónde? A un vicio, a un libertinaje, a una inmoralidad, a un pecado, a un desenfreno. No, así como el oficial, nosotros también aprendamos a llevar a los demás al encuentro con Jesús y en Jesús encontrar el sentido a la vida. Y también encontramos, querido hermano, querida hermana, Jesús curando a la suegra de Pedro. Tenía mucha fiebre y en ese momento ella se levantó y se puso a servir. ¿Cuántos de nosotros podemos también tener una fiebre? La fiebre del orgullo, la fiebre de la envidia, la fiebre del egoísmo, la fiebre de las mentiras, la fiebre de los chismes, la fiebre de los caprichos, la fiebre del pecado. Entonces vayamos a Jesús para poder encontrar perdón, para poder encontrar sanación y que se nos quite la fiebre del resentimiento, del rencor, del orgullo y poder levantarnos al encuentro con Dios, poder levantarnos al encuentro con los demás. Porque ¿cuántos de nosotros podemos estar con fiebre y por eso no nos levantamos a saludar a ese ser querido que ya no vemos mucho tiempo? Porque dice que hay un resentimiento, un enojo, un disgusto o vivimos en pleitos. ¿Cuántos de nosotros podemos estar con fiebre y no nos levantamos a visitar a ese vecino, a ese compañero, a ese amigo? Porque de pronto hubo algún conflicto y en nosotros se generó ¿qué cosa? Rencores. Entonces, identifiquemos cuál es la fiebre que hoy le pedimos al Señor que nos quite para podernos levantar, para encontrarnos con Él y podernos levantar mientras el Señor nos preste la vida al encuentro con nuestros seres queridos y podernos levantar mientras el Señor nos preste la vida al encuentro con los demás. Que el Señor Jesús derrame la bendición sobre todos y cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.